Cordial saludo. Mi nombre es Carmen Amparo Rodríguez Castellanos. Soy estudiante de Maestría en Educación, segundo semestre de la Universidad de la Gran Colombia. Soy licenciada en Lenguas Modernas, Español e Inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente laboro como docente de lengua castellana con la Secretaría de Educación del Distrito en la Institución Educativa Distrital Colombia Viva. Para mí es un honor el poder participar en este quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Aprovecho la ocasión para agradecer a los organizadores de la Universidad de la Gran Colombia el darme la oportunidad de socializar con ustedes nuestro proyecto de investigación. Digo nuestro porque es un trabajo realizado con varias compañeras estudiantes de la maestría. Ellas son Xiomara Parrado y Ludy Urrego. Nuestro proyecto de investigación se titula Narrativas sobre el conflicto en el aula con estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Distrital Colombia Viva. Nuestro entorno escolar manifiesta hechos de conflicto, los cuales han sido tema fundamental en diversas investigaciones. Estas situaciones representan en la población escolar un escenario con problemas convivenciales, los cuales impiden un ambiente agradable, trascendiendo en su formación académica. Este campo de investigación se direcciona hacia las narrativas del conflicto partiendo de la idea que el conflicto es un fenómeno inherente al ser humano. De ahí la importancia de resaltar que este es uno de los contenidos centrales, es visto como algo connatural a las relaciones humanas. Por lo anterior, es importante resaltar que todo ambiente educativo, social y familiar deben ser escenarios de aprendizaje, involucrando a toda la comunidad en el proceso formativo de los educandos. En este sentido, algunos comportamientos presentados en nuestros estudiantes de la Institución Educativa Distrital Colombia Viva de ciclo 4, curso 901, jornada mañana, desencadenan conflictos en el aula, representados en situaciones cotidianas y evidenciados en el aula de clase. Estas situaciones son confrontación de opiniones e intereses personales, discusiones, escasez de recursos, con la competencia entre sí, diferentes formas de pensar. Además, se discrimina con mayor fuerza a las personas más vulnerables, pues se mira el dominio de poder de unos contra otros. Como consecuencia de lo anterior, nuestro tema de investigación resalta la importancia de orientar el conflicto hacia un buen manejo, en donde los estudiantes reflexionan desde sus propias experiencias, asumiendo posturas positivas frente a diversas situaciones presentadas en el contexto escolar. El presente trabajo es desarrollado en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad de la Gran Colombia, el cual se encuentra vinculado en la línea de investigación de género e inclusión social en educación, en donde el sujeto es el principal protagonista teniendo en cuenta su relación con su entorno escolar. Nuestro proyecto investigativo está orientado por el profesor José Luis Jiménez Hurtado. Esta ponencia es una investigación documental como fase dentro del proyecto de investigación titulado Narrativas sobre el conflicto en el aula entre estudiantes grado noveno de la Institución Educativa Distrital Colombia Viva, en donde partimos de nuestra pregunta de investigación: ¿cuáles son las narrativas sobre el conflicto en el aula que poseen los estudiantes de ciclo 4, 901 de la Institución Educativa Distrital Colombia Viva? Destacando la importancia de generar espacios en donde los estudiantes pueden transmitir sus diferentes puntos de vista frente a los conflictos que se presentan en el entorno escolar, estas expresiones serán representadas mediante diversas alternativas propiciadas desde distintos escenarios. Teniendo en cuenta que el conflicto es una situación presente en todo contexto, nos direccionamos hacia el entorno escolar, el cual es nuestro eje principal a investigar. Es importante resaltar y rescatar aspectos fundamentales y determinantes en torno a esta temática, los cuales nos permiten direccionar esta problemática desde un aspecto positivo, evidenciando factores que hacen que el conflicto se pueda direccionar positivamente hacia un cambio de pensamiento crítico, obviamente con la aplicación de puntos fundamentales como lo son el respeto y la tolerancia, aplicado y mediado por el docente en el aula de clase, generando así ambientes agradables y armoniosos. Desde esta perspectiva partimos de esta problemática para que a partir de nuestra investigación y valorando las ya existentes podamos aportar narrativas positivas, direccionadas y enfocadas hacia la solución de conflictos en el aula, generando en nuestros estudiantes diversas alternativas de cambio para enfrentar positivamente las diferentes situaciones de conflicto que se presenten desde su entorno escolar. Considerando la realidad social que nos rodea, hoy en día asistimos a un escenario en el cual el fenómeno de la violencia, el rechazo y la exclusión se extiende de forma creciente. De ahí la urgida necesidad de hablar y pensar en las claves que envuelven las situaciones conflictivas en el aula, las cuales podrían ser las prácticas más adecuadas para aproximarse al máximo a la resolución de dichas situaciones.
Vamos a retomar aquí la cita de Yate y Tapias, 2013. El conflicto es el producto de las interrelaciones humanas al interior de las organizaciones. Es algo casi que inevitable, dada la gran variedad de fenómenos sociales que se dan al interior de ellas, ya que existen variables que lo potencializan o lo inhiben. El factor más importante que se desarrolla en las interrelaciones es la comunicación verbal, o no escrita o corporal. Y es por este medio que se puede evidenciar objetiva y subjetivamente cuando alguien o alguien amenaza o pone en riesgo cualquiera de los intereses, bien sea personal o grupal. Partiendo de lo anterior, el conflicto es generado desde diferentes ámbitos de las relaciones humanas que afectan no solamente a los estudiantes directamente involucrados, sino a toda la comunidad en general, situación que despierta un interés en particular, ya que de una sana convivencia depende obtener mejores resultados académicos y por consiguiente un apropiado progreso escolar. Para poder ubicar nuestro objeto de estudio acudimos a la investigación documental planteada por Consuelo Hoyos Botero en el año 2000, quien define el estado del arte como una investigación documental que tiene un desarrollo propio, cuya finalidad esencial es dar cuenta de construcciones de sentido sobre bases de datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis. Implica además una metodología mediante la cual se procede progresivamente por fases bien diferenciadas para el logro de unos objetivos delimitados que guardan relación con el resultado del proceso. Con esto podemos relacionar nuestro tema de investigación con otras que tengan relación y así poder mirar cuál es el estado del conocimiento frente al conflicto en el aula. Fue importante resaltar este texto que a nuestro parecer nos muestra claridad frente al tema a investigar, el cual define la investigación documental como un proceso en forma espiral sobre el fenómeno previamente escogido que suscita un interés particular por sus implicaciones sociales o culturales y es investigado a través de la producción teórica constituida del saber acumulado, que lo enfoca, lo describe y lo contextúa desde distintas disciplinas, referentes teóricos y perspectivas metodológicas. De acuerdo a lo anterior, el procedimiento para hacer más efectiva esta investigación documental consistió en los siguientes pasos. La primera fase se llama preparatoria. El aula es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Mientras estamos en las instituciones donde vivimos muchas experiencias, enseñamos, aprendemos y lo más importante, observamos cada situación que sucede en el entorno. Es allí donde somos mediadores de las problemáticas que se presentan a diario, teniendo como objeto de investigación el conflicto. Por tal motivo, vemos la necesidad de abordar esta temática en nuestro proyecto de investigación, ya que es importante para dar solución a esta problemática y así lograr un ambiente escolar favorable y buenas relaciones interpersonales en los estudiantes. Con referencia a esta fase, la cual dio inicio al desarrollo de la investigación y nos permitió delimitar el corpus del conocimiento, los cuales se desarrollaron de la siguiente manera: elaboración de un listado general de un registro documental. Las tesis leídas fueron en total 55. Estas tesis fueron de maestría y doctorados de diferentes universidades. Por lo tanto, en esta fase se tendrán en cuenta los aspectos centrales que llevaron a cabo este proceso investigativo, en el cual se realizó una matriz con los siguientes ítems: fuente, identificación, bases de datos, autor, filiación, país, título, año, tipología, resumen, metodología y bibliografía. Se analizaron y seleccionaron 26 tesis, las cuales se iban organizando según el ítem correspondiente para estructurar mejor la información y facilitar así su comprensión. Esta investigación documental, como fase, da cuenta de un campo de conocimiento acerca de un contenido específico de las ciencias, en este caso investigaciones sobre el conflicto, ya que se establecen como situaciones que se presentan en todos los ámbitos de la sociedad, pero en este caso va encaminado hacia los diversos escenarios, como es el aula de clase. Para hacer la revisión documental, se tuvo en cuenta la matriz documental que aparecen en el texto de Hoyos, donde se indaga sobre el fenómeno mediante la revisión detallada y cuidadosa que se hace de los documentos que tratan dicho tema. Textos que en este modelo hemos denominado unidad de análisis. Entendemos un texto individual, cualquiera sea su carácter, libro, artículo, ensayo, tesis, etc., que engrosa el conjunto de cada núcleo temático. Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso la unidad de análisis se realizó exclusivamente con tesis de maestría y doctorado basadas en conflicto, las cuales se fueron organizando paulatinamente en la matriz documental que nombra a la autora y se tuvieron en cuenta los parámetros requeridos para realizar un estado del arte satisfactorio,
puesto que es importante tener en cuenta la fase preparatoria, ya que según Hoyos tiene como fin orientar expresamente al colectivo de investigadores con sustento teórico sobre cómo habrá de realizarse el estudio, cuál es el objeto de investigación que se pretende abordar, cuáles los núcleos temáticos comprendidos en el tema central, cuál es el lenguaje común a utilizar, así como los pasos a seguir a través de la investigación. Con respecto a la matriz documental, las investigaciones seleccionadas fueron buscadas en los repositorios digitales de múltiples universidades y se organizaron teniendo en cuenta el país de procedencia. Los países fueron Colombia, aquí tuvimos en cuenta la Universidad Católica de Manizales, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad de Manizales, la Universidad San Buenaventura, la Universidad del Tolima, Universidad de Pereira, Universidad de La Sabana, Universidad de La Salle, Universidad de San Lorenzo. De Chile tuvimos en cuenta la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, de España, la Universidad de Málaga, la Universidad de Salamanca, de Barcelona, Autónoma de Barcelona, de Cádiz y la de Madrid. De Costa Rica, la Universidad de Granada, de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar, de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de Guayana y la Universidad de Zulia. Los trabajos de investigación fueron de apoyo para sustentar nuestro trabajo de grado y ejecutar el estado del arte que se plasma en este proyecto de investigación. Las tesis que se encuentran son de maestría y doctorado y están relacionadas con nuestro objeto de investigación. También se buscó en las bases de datos que fueron Google Académico, Dialnet de la Universidad Rioja, Ridalic de la Universidad Autónoma del Estado de México, las cuales analizamos y nos arrojan varias investigaciones que seleccionamos de acuerdo con nuestro tema de indagación. Dentro de las investigaciones seleccionadas se incluyeron 2 estados del arte que apoyan nuestro tema de investigación y que son fundamentales para el desarrollo de los procesos de investigación que se realizaron en este trabajo de grado. Como segunda fase tenemos la fase descriptiva. Esta etapa se relaciona con los acontecimientos, el proceso analítico, preliminar por nuestros temáticos, preliminar, de acuerdo a los núcleos temáticos y la presentación del material encontrado a partir de las categorías de análisis, como lo menciona Hoyos Botero. Esta fase comprende el trabajo de campo que se realiza con el fin de dar cuenta de los diferentes tipos de estudios que se han efectuado, cuáles son sus referentes disciplinares y teóricos, con qué tipo de sujetos se han realizado, bajo cuáles delimitaciones espaciales, temporales y contextuales se ha llevado a cabo, qué autores las han asumido y qué diseños se han utilizado. Se ubicaron los trabajos encontrados en las diferentes universidades citadas anteriormente. Con base en los ítems de análisis propuestos, el criterio de inclusión que se tomó como punto de referencia temporal lo acontecido en los últimos 13 años aproximadamente. Los descriptores de búsqueda fueron conflicto escolar, conflicto en el aula, resolución de conflictos. Se usaron tanto para rastrear la información en palabras claves como en los títulos de las tesis. El producto final arrojó un total de 55 tesis con los cuales se debía hacer un proceso de depuramiento y selección de aquellas que iban a ser procesadas y analizadas, asumiendo como criterio las producciones derivadas de la investigación. Finalmente, se decidió priorizar la búsqueda de publicaciones como estado de arte, de tesis de doctorado y maestría que tuvieron lugar entre los años 2003 al 2014 y que permitieron ser consultadas en texto completo de PDF. De lo anterior se pudo seleccionar un total de 26 tesis sobre los cuales se procedió a hacer una diagnosis documental y se analizaron los siguientes elementos: la fuente documental, la identificación, la base de datos, el autor, la afiliación, el país, el título, el año, la tipología, el resumen, las palabras claves, el problema, la metodología, las conclusiones y la bibliografía. A partir de lo anterior, la matriz documental, y con esto se procedió a extraer la información que corresponde a las diferentes investigaciones objeto de estudio para el presente estado del arte. La tercera fase hace referencia al procesamiento de la información. Nuevamente, retomando a Consuelo Hoyos, esta fase nos permitió ampliar el horizonte de estudio por unidad de análisis en donde se proporcionaron datos nuevos, integrativos por núcleos temáticos, es decir, trascendieron lo meramente descriptivo. Ubicamos nuestro problema de investigación teniendo en cuenta el objeto de estudio con este trabajo, identificamos el estado actual de la investigación de manera global, de tal forma que nos permitió orientar nuestra línea de investigación. Este capítulo presentó un análisis y reflexión de la información suministrada por núcleos
núcleos temáticos, las categorías de la investigación y su respectiva reconstrucción interpretativa a través de un trabajo hermenéutico, donde se precisaron las tendencias seguidas en el campo de la investigación de las narrativas del conflicto, así como los factores e indicadores que dieron como resultado una categorización general que se le hicieron a los temas y problemas presentados a partir de las clasificaciones específicas dadas y presentes aquí. Todo lo anterior para dar cuenta del desarrollo fundamental en la labor interpretativa. Por lo anterior y en el transcurso de este capítulo con acento históricamente hermenéutico y después de una ardua investigación, se presentaron los resultados más importantes de las diferentes investigaciones realizadas en diversos escenarios sobre la problemática de las narrativas del conflicto. Es importante resaltar que de las 55 tesis se seleccionaron 26, incluidos 2 del estado del arte, los cuales fueron muy apropiados para el tema a investigar, resaltando aquí que del estado del arte titulado Violencia, conflicto y agresividad en el escenario escolar, se consultaron y se seleccionaron 34 documentos de investigación para su realización. Las siguientes 24 tesis consultadas y seleccionadas, 15 correspondieron a un estudio de maestría y 9 a un estudio de doctorado, evidenciando así el proceso investigativo que se ha generado con este tema. Cabe mencionar que los países que mayor trascendencia tuvieron para nuestra base de investigación en su orden fueron Colombia con 17 investigaciones, España 6 investigaciones, Chile 2 investigaciones, Guatemala 1 investigación, Venezuela 2 investigaciones, Costa Rica 1 investigación. Con esto es importante resaltar la gran preocupación e interés que se tiene en nuestro país con respecto al tema a investigar. Visto de esta manera, los estudios realizados en Colombia partieron de universidades como la Católica de Manizales, del Tolima, La Sabana, La Salle, San Buenaventura de la ciudad de Pereira, al igual que se evidenció la participación de universidades como los Andes y la Javeriana. Remitiéndonos a universidades a nivel internacional, contamos con universidades como la Académica de Humanismo Cristiano de Chile, Universidad de Málaga, de Cádiz, de Barcelona y Universidad de Salamanca de España. También se contó con la Universidad Experimental de Guayana y de Zulia de Venezuela, entre otras universidades que se consultaron. Las anteriores tesis de investigación se realizaron en un periodo de tiempo que oscila entre el 2002 al 2014, tiempo no mayor a 15 años, factor fundamental en nuestro estudio de investigación, ya que nos da una visión clara de todo el proceso transformativo que se ha generado frente a este tema y al igual nos lleva a pensar que es una problemática constante a tratar en el entorno escolar, la cual representa un tema de preocupación por toda la comunidad educativa. A raíz de lo anterior se clarificó el porqué de las facultades de educación por interesarse en este tema, ya que representa un factor determinante de análisis de la educación y de la pedagogía en general. En esta investigación predominó el enfoque cualitativo, vista esta desde Irene Vasilachis de Gialdino, tomando como referente a Creswell en 1998, quien considera que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas: la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos que examinan un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce al estudio de una situación natural. Los anteriores factores fueron determinantes para caracterizar el enfoque de esta investigación. Con respecto a las técnicas e instrumentos demostrados en estas investigaciones, se evidenciaron las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, al igual que la observación y los diferentes procedimientos analíticos e interpretativos para llegar a resultados con la ayuda de un estudio de campo, cuestionarios, entrevistas, llegando así a informes escritos sobre el proceso de la investigación a realizar. La población objeto de estudio que predominó en este proceso investigativo fueron los estudiantes, visto desde diferentes escenarios pedagógicos, tomando como eje central el papel que desarrollaron en todo el entorno escolar, involucrando también a padres de familia, docentes y directivos. Las entidades públicas representaron un punto central, ya que la mayoría de estudios fueron evidenciados a partir de allí. Con este resultado se dio claridad que la clase popular influye de gran manera en las situaciones que se pueden generar a partir del conflicto, obviamente sin dejar a un lado las entidades privadas.
las cuales, a pesar de ser menos evidenciadas, representaron también un análisis de investigación. Con todo lo anterior y a manera de conclusión, después de haber realizado en detalle esta primera parte de nuestro trabajo de investigación, el cual y a partir de sus resultados nos ubica en un punto de partida para nuestro trabajo de grado con respecto al conflicto en el aula de clase, evitando así retomar investigaciones ya hechas sobre esta problemática escolar y sí dar un avance como un valor agregado a todo este proceso de investigación a seguir. Ya para finalizar y después de socializar este trabajo, agradecemos la atención prestada, al igual quedamos atentas a recibir todos los aportes de tan respetado público. Esto para enriquecer nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias por la atención prestada.